Buenos días, soy el abogado Gonzalo Vela Polanco, del Departamento Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En este momento, en primer lugar, quiero agradecer a la Corporación López Valencia por esta oportunidad de poder dirigirme hacia ustedes con un tema que lo considero que es de muy importancia en la actualidad, porque se trata de los artículos 526, 527, 528 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, que se trata de la aprehensión, de la fragancia, de los agentes de aprehensión y todo lo relacionado en lo que se trata de audiencia de calificación de fragancia. Pero para esto, primero vamos a determinar lo que el Código Civil nos establece como concepto referente a lo que es ley. Solo para recordar, el concepto del Código Civil hay que prestarle mucha atención por cuanto la definición de la ley en este momento actual es muy importante. El Código Civil en el artículo 1 nos ordena que ley es la manifestación de la voluntad soberana que, prescrita en la Constitución, manda, prohíbe y permite. Si nos detenemos momentáneamente en esta parte importante, cuando la ley nos dice manda, esto quiere decir que nos está ordenando y que su cumplimiento es de inmediato, que tiene que realizarse en el acto, debe de cumplirse porque es una orden que la ley nos está dando. Es decir, si en una resolución el juez ordena, por ejemplo, la libertad de una persona que se le ratifica su inocencia, su cumplimiento debe ser de inmediato. La ley está ordenando, en este caso, en base a lo resuelto por la autoridad competente, que se ordene su inmediata libertad. Cuando nos dice prohíbe, podemos determinar en muchos casos, por ejemplo, cuando la ley dice se sancionará con la pena de 1 a 3 años por el delito de robo. La ley no nos determina claramente la prohibición de robar, pero sí nos está dando la forma de que ese vehículo, ese individuo, si roba, va a ser detenido, ¿verdad? Es decir, la ley está para que se cumpla. Ya sabemos cuándo se manda, cuándo se prohíbe y ahora cuándo permite. Cuando la ley dice que permite, es cuando en la tipificación en sí del supuesto delito o del delito no está enmarcado en la norma indicada que debe de aplicársela penalmente en el caso si es de lo penal, ¿no? Por ejemplo, el artículo 76 de la Constitución de la República nos establece claramente el numeral 3. Dice, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Es decir, todo lo que está tipificado, todo lo que está enmarcado dentro de una norma es lo prohibido. Lo que no está enmarcado, por ejemplo, voy a pescar, voy a jugar fútbol, voy a beber, voy a ir a una discoteca, entonces eso es lo permitido. No se nos prohíbe o no se nos sanciona por ir a divertirnos, ¿verdad? Lógicamente, la aplicación de la ley
en la actualidad se la está dando en cuanto a lo que los señores jueces en este momento determinan o interpretan la ley o la norma. En este caso vamos a ver exactamente lo que nos establece el artículo 526 referente a la aprehensión. Esta norma del Código Orgánico Integral Penal establece que cualquier persona, dice, podrá apreender a quien sea sorprendido en delito fragante, en el ejercicio público o entregarlo de inmediatamente a la Policía Nacional. Cuando se nos indica que cualquier persona, se está refiriendo a cualquier ciudadano que sea natural o que sea un servidor público, puede detener cuando en el momento de forma fragante este individuo comete un delito. Lógicamente, los servidores de la Policía Nacional o miembros de las Fuerzas Armadas deberán de aprender a quienes sorprendan en delitos fragantes e informarles en ese momento el motivo, la razón por qué se lo está aprendiendo. En este último caso, en el supuesto caso que sea un ciudadano civil quien aprenda a la persona que está cometiendo el delito, este deberá de entregarlo de forma inmediata a los miembros de la Policía Nacional. No nos olvidemos que en el momento que se efectúa la fragancia, se efectúa, digamos, el delito, se da la fragancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ha cometido un delito y se huyó del lugar, hay una persecución ininterrumpida, se mete en una casa. Como es un delito fragante, la policía, en el caso de que sea la policía que lo está siguiendo, y al haber este hecho de que la persecución es ininterrumpida, ellos pueden aprehender a la persona ingresando a ese lugar sin pedir autorización, porque el hecho del delito es cometido de forma fragante y hay una persecución ininterrumpida. Pero ¿cuándo nosotros podemos establecer que se cometió la fragancia? Bueno, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas, o cuando se descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista, como ya lo dije, la persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la misma aprehensión. Entonces, asimismo, si se encuentre en ese momento a la persona que se ha cometido el delito, armas, instrumentos del producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción, de pronto vaya a alegar que no hubo persecución ininterrumpida. Ojo, la ley sí establece cuando pasan las 24 horas. Aquí tenemos que aclarar que es muy importante que esta persecución debe estar dentro de las 24 horas, porque nosotros o cualquier persona, en el caso de que un ciudadano civil detenga a este ciudadano por el delito fragante, se lo entrega a la policía a su vez a la autoridad competente, en este caso si es por un robo, a la fiscalía. La fiscalía va a determinar si esta fragancia está dentro del término de 24 horas que lo establece el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Pasado las 24 horas, no se puede alegar que hubo persecución interrumpida. O sea, no se puede determinar la fragancia ya después que transcurrió las 24 horas. Sin embargo, ya lo dije, ¿quiénes son los agentes de aprehensión? Hay que determinar
en este punto, realmente quiénes son los agentes de aprehensión, quienes pueden detener con una orden ya emanada por el juez, o cuando solamente se puede aprehender a las personas que cometen el delito de forma flagrante. El artículo 528 nos establece que nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quien la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia de conformidad con las disposiciones de este código. Ojo, nosotros aquí estamos estableciendo algo muy importante aquí. Nadie dice podrá ser aprehendido sino por los agentes de la ley que impone el deber de hacerlo, salvo en el caso de flagrancia. Es decir, nuevamente el artículo 528 nos determina una excepción, que solamente en delitos flagrantes puede hacerlo cualquier persona, como ya lo manifesté anteriormente. Sin embargo, además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá aprehender, dice, ¿en cuáles? Hay dos numerales en este artículo 528 que establece: al que se fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo su condena, detenido o con prisión preventiva. Es decir, en este caso, una persona que ya ha sido detenida y se encuentra en un establecimiento de rehabilitación social, que esté cumpliendo una condena y se escape, lo puede detener cualquier ciudadano, no solamente el agente policial, sino cualquier persona. Segundo, dice, a la persona procesada o acusada en contra de quien se ha dictado orden de prisión preventiva o al condenado que está prófugo. Es decir, a una persona que ya se le dicta prisión, se ordena su prisión mediante una boleta, entonces esta persona, dice, puede ser aprehendida también, ¿no? Como lo establece el 528. Si el aprehensor es una persona particular, aquí ya el 528 ya nos manda y nos ordena y prácticamente nos indica, cuando es una persona particular, dice, deberá poner inmediatamente el aprehendido a órdenes de un agente policial. Es decir, que la persona o el ciudadano que detiene a una persona en estos casos excepcionales, de ley tiene que poner a esa persona que la ha aprehendido ante la orden de un agente policial. El artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal nos determina cuando se da ya propiamente la audiencia de calificación de la flagrancia. En estos casos, dice el artículo 529, en los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerar lo necesario, formulará cargos y, de ser pertinente, solicitará las medidas cautelares de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente. Aquí vamos a determinar algunos puntos muy importantes refiriéndose a la audiencia que ya se va a realizar propiamente cuando ya se aprehende a esta persona que ha cometido la infracción penal, ¿no? Puede haber sido por robo, por ejemplo. Entonces, el fiscal, ya previamente a conocer la noticia crimine de los hechos, mediante el parte policial, donde los señores agentes de tránsito tomaron procedimiento, llega a conocimiento de la fiscalía. La fiscalía ve que hay elementos de convicción suficientes para solicitarle al juez la audiencia de calificación. Propiamente en la audiencia se lo pone ante el juzgador